Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece, tú has venido a la orilla, tú has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Saludo cordial, amables oyentes de Domingo con la Iglesia. Hoy junto al salmista oramos diciendo: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Soy el Padre José Ricardo Santos Rodríguez y junto a Nancy Ortiz les invitamos a vivir el tercer domingo de la Pascua. Atento saludo, Nancy. Feliz domingo, Padre, y amables oyentes. Seguimos el camino pascual y hoy, además, inicio del mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen y mes especial para orar por nuestras mamás. Tengamos presentes que la experiencia de la resurrección del Señor ha de seguir fortaleciendo nuestra respuesta fiel a Él. Las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia. Siempre sabemos que hay oposición para la predicación del Evangelio. Sin embargo, nuestra fuerza está en Cristo resucitado, que siempre nos ayuda a fortalecer nuestra confianza. La Eucaristía es la gran plegaria de la Iglesia para fortalecernos en la fe. Por ello acudamos hoy domingo al templo y como comunidad participemos de la Eucaristía. Tengamos presente a Monseñor Luis Albeiro, nuestro primer obispo, quien ha estado delicado de salud. Oremos por él y en este mes de mayo se tendrá la iniciativa de cada día orar por una parroquia de nuestra diócesis. Preguntémosle a nuestros párrocos qué día nos corresponde. Bienvenidos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste Jesús está con sus revivir discípulos. cuando Aunque ellos no lo reconocen, está presente en el trabajo, en el esfuerzo. Se hace presente por los signos del pan compartido. Pedro recibe la encomienda del pastoreo universal. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos 1 al 9. Estemos atentos. es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, aleluya, aleluya. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos contestaron: Nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: No.
Jesús les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. El primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol. Santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice: Santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. Aleluya. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. El pastor y la palabra de hoy. Yo soy el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la Iglesia. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este tercer domingo de Pascua. Meditamos en nuestras gotitas de esperanza hoy un texto precioso que relata la tercera aparición de Jesús a los discípulos en el lago de Tiberíades. Él aparece en la orilla, ya en tierra.
mientras sus discípulos están todavía en el mar del mundo. En efecto, Él ha llegado después de la muerte en la cruz ya a la meta. Nosotros, en cambio, continuaremos en el mar hasta que cumplamos la misión encomendada. Pero, eso sí, guiados por su palabra, porque desobedecerla es sinónimo de esterilidad, mientras que la obediencia a la misma nos garantizará la fecundidad y los resultados grandes. El relato nos muestra a 7 discípulos, indica la totalidad del mundo. Recordemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos parece que no tienen la mínima intención de hacer lo que ya el Señor les había pedido. Como el Padre me envió, así yo los envío. Pero ellos no van a cumplir la misión encomendada, sino que se vuelven atrás, retornan a Galilea, a su antigua profesión. Una vez más, Pedro toma la iniciativa y se va a pescar. Los demás siguen su ejemplo. La imitación del otro es modelo siempre de nuestras acciones, tanto en el bien como en el mal. Y aquí, antes que seguir y hacer lo que el Señor Jesús les había dicho, terminan siguiendo a Pedro, y el resultado es catastrófico. Es que sin Jesús no se puede hacer nada, lograr nada. Y así sucede. Esa noche no pescaron nada. Una vez más, el sentimiento que los embarga es frustración y desesperanza. Pero finalmente amanece. El alba llega cuando el Señor aparece en el horizonte de nuestra vida. Él es el sol que nace de lo alto y con él comienza el día nuevo. Los discípulos lo ven y el evangelista usa el término estaba en la orilla, dando a entender que el Señor ha estado y había estado siempre ahí, pero no lo habían reconocido. Es cierto, nosotros no lo vemos, pero no olvidemos que Él siempre está ahí, aunque no lo reconozcamos. Él se presenta, llamándolos como un padre haría con sus hijos. Con una palabra afectuosa les dice, muchachos, o mejor, hijitos. Y luego les pregunta, ¿tienen pescado? Esto para acompañar el pan que Él ya ha preparado. El pan es Él mismo, que como el trigo se dejó moler para darnos vida. Hará falta ahora el pescado, que significa nuestra respuesta de amor y acogida. Como no tienen pescado, el Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca. Ordena echar la red en un lado preciso, el de Jesús, el de su palabra, el de su amor. Y el resultado es impresionante. Las redes están repletas, tanto que no pueden arrastrarlas por la abundancia o por la multitud de peces. Multitud en griego significa plenitud. Esta palabra nos recuerda que la usa también San Juan en el capítulo 5, cuando habla de la multitud de enfermos que esperaban la sanación en la piscina de Betesda. Todos ellos eran personas excluidas del culto, marginados, rechazados, impuros, invisibles. La referencia, como vemos, es perfecta. De ahora en adelante la pesca será abundante toda vez que echemos las redes para llamar a ese tipo de hermanos que están muy dentro del corazón del Señor. Ellos han perdido su dignidad de hijos de Dios, son excluidos, pasan necesidades, pobreza, persecuciones, están enfermos o se han alejado del Señor por sus pecados. Allí la pesca siempre será abundante, de manera que la misión de la Iglesia se orientará principalmente no sobre las 99 ovejas que están en el rebaño, a las que no podemos en ningún momento descuidar, pero sí tener en cuenta a aquellas que se han perdido o que fueron engañadas. La experiencia nos demuestra tanto a los discípulos como a nosotros que los logros pastorales no son fruto de esfuerzos personales, sino de hacer lo que Él nos dice, de seguir fielmente su palabra. Inmediatamente surgen las reacciones entre ellos. Lo reconoce primero aquel que ama y que se deja amar, el que vio y creyó, y por eso dice a Pedro, es el Señor. Pedro entonces se viste porque estaba desnudo. Es extraño. Para lanzarse al agua uno normalmente se desviste, pero él se viste. Quiere vestir la desnudez de su pecado. Quiere dejarse envolver y vestir por el amor de su Señor. Quiere revestirse del amor del cual Jesús se vistió en el lavatorio de los pies, significado en una toalla. Quiere, en fin, presentarse frente a Él de manera digna. No ve la hora de llegar a Jesús. Se olvida de todo, de la barca, los hermanos y hasta de los peces, y entonces se lanza al agua, semejando con esto su propio bautismo. Bautismo, inmersión, que lo conducirá a la orilla para estar con su Salvador. Jesús, en medio de la mañana, ha preparado una escena idéntica a la de la noche de la traición. Hay brasas para calentarse y sobre ellas pan y pescado, signo de la Eucaristía que el Señor quiere celebrar con ellos y llenarlos de vida para la misión. Seguidamente el Señor les pide pescados y entonces Simón Pedro junto a los demás arrastra la red repleta de peces, que además, siendo única red, no se rompió. Es símbolo de la Iglesia, en su unidad, en su diversidad y en su estar dispuesta a recibirnos a todos. Mientras ella se mantenga en el amor, en la fidelidad al Señor y a su palabra, y alimentándose del pan que Él nos da, nunca, no lo olvidemos, nunca se romperá. La fidelidad es la clave, nunca se dividirá. Lo que sí, en cambio, sucede cuando dejamos de alimentarnos del alimento de vida, y la fidelidad en ese momento nos dividimos.
y nos vamos por otros caminos, los caminos de la infidelidad. La invitación final es vengan y coman. Una vez más es Jesús quien los sirve. Celebra la Sagrada Eucaristía. El Señor es quien se entrega y se hace alimento de vida. Él mismo los sirve y nos da ejemplo. No se atreven ellos a preguntarle quién es, pues todos lo saben. Lo han reconocido al partir el pan. También nosotros lo haremos visible cuando aprendamos que nuestra vida es para compartir. Cuando aprendamos como Jesús a compartir el pan y a servir como Él. Nada pescaron en toda la noche y ya de mañana él les preguntaba si habían pescado y aún no contestaban, y desde la playa les dijo: montad y del lado derecho en la barca, lanzad vuestras redes y serán colmadas, y echando las redes sin fuerzas quedaban por la cantidad de los peces que hallaban. Es el Señor, es el Señor. A Simón Pedro decía el que tanto quería Jesús: es el Señor, es el Señor, pues solo Él puede llenar nuestra barca de una multitud. La túnica Pedro se ató oyendo esto, lanzándose al agua fue por el maestro. Un pescado en brasas y pan aguardaba Jesús en la playa y les dijo: traedlo pescado, y Pedro fue por ello. Venid y almorcemos, Jesús dijo luego. Nadie cuestionaba, pues reconocían que era el mismo Cristo que el pan repartía. Es el Señor. Ilustremos nuestra fe. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. Lectura del libro de Ruth. En aquel tiempo, Noemí dijo a sus nueras: vuélvanse, regrese cada una a su casa materna. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje, que regrese o que no te siga más, porque iré donde quiera que tú vayas y viviré donde quiera que tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ni siquiera la muerte será capaz de separarnos, porque moriré y seré enterrada donde mueras tú. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis sobre los ancianos en el libro de Ruth y en la enseñanza que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí, y ésta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza del futuro. Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas, y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth, hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de su condición de extranjeras, las hace vulnerables, pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Ruth y Boaz, puede ver el futuro con esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a ver los milagros que se producen en este breve episodio e intentar sacar una lección para nuestra vida. Aprendamos de Noemí a recuperar el ánimo y a estar disponibles para recomponer las heridas de los jóvenes que necesitan nuestro apoyo.
De ese modo superaremos las barreras de la desconfianza y reconstruiremos vínculos de amor y respeto en la sociedad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Caminando con la diócesis. Hacer de la iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo. El ser y qué hacer de nuestra iglesia, que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino. Jesús es Señor. Los saludamos y les damos la bienvenida a compartir con nosotros la reflexión de este mes de mayo. Este tema estuvo elaborado por el padre José Luis Ariza Olarte. El tema para este mes de mayo se titula Jesús es el Señor. Para esta primera semana del mes de mayo reflexionaremos sobre el tema Jesús es el Hijo del Hombre. Un fraternal saludo para todos. Sean bienvenidos a este encuentro de hermanos y estemos convencidos que cada día el Señor renueva en nosotros la decisión de seguirle y Él pone en nuestros corazones el amor, la respuesta y los medios para serle fiel. Bienvenidos y bienvenidas a compartir con nosotros en esta semana el tema Jesús es el Hijo del Hombre. Toda rodilla se doblará, pues Jesús siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre. Oremos hoy con el pasaje del Evangelio que se nos propone para la meditación y pensemos para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Pidámosle que sea Él quien inspire nuestra respuesta de la fe. Aleluya, aleluya. Iluminación bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Vida nueva nos dio. Aleluya, aleluya. Iluminación doctrinal. Yendo por el camino, Jesús lanza la pregunta sobre su identidad a los discípulos. Este interrogante confronta a todo cristiano de toda época. A propósito, conozcamos los títulos cristológicos con los cuales se reconoce a Jesús su condición divina en los evangelios. Veamos uno de ellos. Hijo del Hombre, usado 82 veces en el evangelio y siempre puesto en boca de Jesús. Ha de entenderse esta fórmula dicha por Jesús de sí mismo como la manera de expresar su carácter humano y divino a la vez. En efecto, el profeta Daniel habla de un hijo del hombre que procede del cielo. Se acerca al anciano que reina entre las nubes y recibe honor, poder y gloria. Hijo de hombre significa que el Señor se hizo hombre como nosotros, comparte nuestra condición y sabe de sufrimiento, no es ajeno a las realidades humanas y por ello entiende a todos. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación, quien cree en Él vida eterna tendrá. Iluminación pastoral.
Esta confesión realizada por el apóstol Pedro es central en los evangelios. San Mateo agrega una respuesta de Jesús a Pedro que contiene una promesa como consecuencia de la fe que profesa el apóstol. Esta pregunta de Jesús alcanza también al lector de hoy, que como aquello se ve interpelado por el mismo cuestionamiento: ¿quién es Jesús para mí? La fe de Pedro no proviene de sus propias fuerzas, sino de la gracia de Dios que le otorgó tal conocimiento de la persona de Jesús. Pidamos a Dios esta misma fe y esforcémonos por unirnos a Jesús en esta misma confesión. Reflexionemos. Soy consciente de que Jesús comprende todas mis realidades humanas, incluso mis debilidades y fraquezas. ¿Qué hace falta para que Jesús sea verdaderamente el Señor de toda mi vida? ¿Qué situaciones debemos cambiar o mejorar? Compromiso para la semana. Propongámonos cada día consagrarle en oración a Jesús todas nuestras oraciones, pensamientos y trabajos, de manera que Él se convierta en el verdadero Señor de mi vida y mi proceder. Sagrario, María, Madre de Jesús, primer custodia, María. Señor Jesús, como a Pedro, hoy tú nos preguntas también, ¿me amas? Y te respondemos, sí Señor, te amamos, pero concédenos amarte todavía mucho más, con un corazón caldeado por el fuego inextinguible de tu amor. Tú nos abriste el camino que lleva hasta el Padre, y gracias a ti, la vida es mucho más fuerte que la muerte. Estamos seguros por la fe que vives en nosotros. Estás presente en cada hermano nuestro. Haz que nos entreguemos a la apasionante tarea de amarte, queriendo sin medida a los demás con el amor con que tú los amas. Danos la fuerza de tu espíritu para ser tus testigos siempre y obedecer la voluntad de Dios sin temor a nada ni a nadie. Amén. Recordamos que el próximo martes 3 de mayo, día de la exaltación de la Santa Cruz, la Iglesia colombiana nos invita a celebrar el Día Nacional de la Reconciliación, que sea una ocasión especial para orarle a Dios, pidiéndole especialmente por la paz, la reconciliación entre todos los colombianos. Que a través de la reflexión, de la oración y el encuentro, los colombianos propiciemos experiencias de amor y de misericordia de Dios Padre que nos reconcilia con Él mismo, con los hermanos, con la naturaleza y con nosotros mismos, y así nos convirtamos en protagonistas más creíbles de procesos de construcción de paz. En este mes de mayo oremos junto a María Santísima. Unámonos a la iniciativa diocesana de orar cada día el Santo Rosario desde cada una de las parroquias. Preguntemos a los párrocos cuál es el orden y estemos en sintonía de la oración. Oh Padre, que has resucitado a Cristo y lo has constituido cabeza y Salvador, acrecienta en nosotros la luz de la fe, para que en los signos sacramentales de la Iglesia reconozcamos la presencia del Señor resucitado, que continúa manifestándose a sus discípulos. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Tu cuerpo se llenó de Dios, su sangre corrió por tus venas, su ser de ti se alimentó. Oh, primer creyente. Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que
amanece.